regular las plantaciones de cítricos para ir quitando poco a poco los híbridos y así, al cabo de unos años, poder volver a instalar nuestras colmenas en las proximidades de los cítricos. Esto no ha sido así. Mientras tanto, los citricultores han recibido subvenciones para arrancar variedades citrícolas de bajo valor comercial, variedades citrícolas híbridas, y nosotros no hemos sido indemnizados por no producir la miel de azahar. Esto es una pérdida y muy importante para el sector apícola valenciano, pero a su vez esto ha significado un aumento de coste para nuestras explotaciones porque nos obliga a llevarnos las colmenas fuera de la Comunidad Valenciana. En nuestras reivindicaciones exigimos a la Consellería esta indemnización y los compromisos que tomó con nosotros que los cumpla. ¿Ya? Ahora hemos tenido la reunión en la Consellería y os explicaremos de qué nos han dicho. Por otro lado, mientras se protege en la Unión Europea la función polinizadora de las abejas, en la Comunidad Valenciana pues se nos obliga a salir de aquí. Pues la función medioambiental que cumplen las abejas, que son muy importantes, mucho más importante que la producción de miel, no se toma en cuenta. Pues esta medida nos seguiremos insistiendo. Pero como no ha sido todo fácil, la Consellería nos sigue engañando con ofertas distintas. Cuando anunciamos la manifestación, pues la Consellería empezó a pagar las ayudas agroambientales primero a los pequeños y a algunos de los apicultores profesionales, no a todos. Luego nos envía una comunicación diciéndonos que en breve sacaría una orden de modificación de las ayudas agroambientales. Y hoy nos da la sorpresa que ha sido publicado en el boletín, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana, la orden de ayudas agroambientales. Yo aún no la he leído, porque me he enterado cuando venía a esta manifestación. Pues lo que habíamos hablado en las distintas reuniones en la comarca queda en pie. Esta es la primera manifestación, habrá muchas más hasta que no se nos reconozca a los apicultores valencianos el derecho a trabajar en la Comunidad Valenciana y trabajar sin limitaciones. Eso es el resumen de lo que os queríamos comunicar. Os dejo la palabra a Pepe. Bueno, una cosa muy importante. Hemos invitado a todas las organizaciones agrarias valencianas que se adhieran a esta manifestación. Ninguna de estas organizaciones sindicales se ha manifestado su apoyo. También hemos hecho el llamamiento a las distintas ADS, a las cooperativas y a las empresas de comercialización de la miel. Por eso os vuelvo a repetir, los que estamos aquí somos a los que realmente nos interesa la apicultura. Somos los que realmente queremos vivir de la apicultura. Eso es lo que quería comunicaros. Os dejo a Pepe, secretario.